Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Saludamos cordialmente a Henry Llanes, experto petrolero, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, Henry, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo vía Skype. No sé si coincidimos en el tema de los números en cuanto a la cotización del barril de petróleo el día de hoy, el WTI $10,28, pero hace pocas horas esta cotización bajó a cero, e incluso a menos de cero, a menos 37. ¿Cómo entender esto y en qué situación pone esto a nuestro país, que depende mucho del petróleo? Henry, bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fernando, un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, hay dos fenómenos dominantes a nivel mundial que son los que están afectando la economía en su conjunto y por supuesto la economía petrolera. Lo uno es los efectos del coronavirus que sacude fuertemente a la humanidad en cuanto a nivel de infectados y personas que fallecen, y es una tendencia que nos baja a nivel mundial. Ustedes mismos acaban de reportar, Fernando, lo que está sucediendo nuevamente en España, también en otros países. Ese es un factor. El otro factor es que, como consecuencia del coronavirus, como consecuencia del COVID, es que se paró la industria de las manufacturas, del transporte, del turismo a nivel global. Y entonces sucede que en cuanto a la economía petrolera, sucede que los flujos del petróleo y también de los derivados han tenido reducciones extremadamente drásticas, pero los países a nivel mundial asimismo se fueron abasteciendo de petróleo, y mayormente los países industrializados. Digo usted, de los países como Estados Unidos, como Canadá, como Japón y los países europeos. Entonces ellos han llenado sus tanques de petróleo, no solamente en tierra sino también en barcos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un stock a full de almacenamiento. Entonces la oferta se ha reducido prácticamente. En el caso del lunes se redujo a cero, el lunes 20 se redujo a cero, y entonces además de usted, en la dinámica del comercio del petróleo hay un cronograma de ventas de petróleo que va del 20 a 20. Sí, en el caso que estamos hablando, venía del 20 de marzo los compradores abasteciéndose de petróleo, no en grandes cantidades, porque el stock ya vino llenándose desde febrero. Entonces cerraba el día 20 de abril. ¿Y qué sucede? Que la tendencia del WTI era de 21, 22, 23 dólares por barril. Entonces los vendedores lo que querían era cerrar el 20 de abril con ese precio. Entonces cuando ellos escuchan, y también los compradores igual, dicen: estamos llenos de petróleo en nuestros tanques, de manera que no podemos comprar. Cuando reciben esa noticia, el precio se bajó a menos de cero. Son esos dos fenómenos, estimado. ¿Cuál es la situación en los actuales momentos del Ecuador frente a lo que está sucediendo con esta fluctuación, esta variación del precio del barril de petróleo a nivel mundial? Bueno, la economía ecuatoriana lamentablemente sigue dependiendo del petróleo, de sus derivados, en cuanto a provisión de energía, por un lado, y por otro lado, en cuanto a la inyección de recursos económicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy, si bien es cierto, para este año no estaba previsto de la preventa del petróleo a China y a Tailandia que el Estado reciba $1, porque ese dinero ya lo recibió el gobierno de Corea anteriormente. Para este año se tenía previsto entregar más del 95% de la explotación petrolera, de la exportación petrolera a Tailandia y a China, y se mencionaba de que no iba a recibir un solo dólar de ingreso, más bien tenía que pagar este año $206 millones. Enero, febrero ya pagó 60 millones, ¿no? Pero entonces inclusive hasta ese día no es posible cumplir, porque no hay el flujo del transporte. Normalmente, en el caso de nuestro, se rompieron los oleoductos, que eso es otro tema que hay que investigar, porque allí me parece que son consecuencias del desvío del río desde la presa desde la cascada San Rafael, 20 o 25 kilómetros hacia arriba. Eso es otro tema. Entonces, hoy en el caso ecuatoriano, nosotros los tanques de petróleo en la Amazonía los tenemos llenos. ¿Por qué? Porque se han roto los oleoductos, y eso todavía demorará 2 semanas más o 3
que se ponga en funcionamiento. Claro. En el caso de la refinería de Esmeraldas, la refinería también está parada por el problema de daños en la planta de característica catalítica. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos petróleo lleno en la Amazonía y también tenemos embalado. Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer a futuro? Porque entiendo yo que el precio del petróleo, por lo menos este año, no va a subir o no va a subir a los niveles que el Ecuador espera, considerando que el presupuesto del Estado estaba calculado en base a un precio de petróleo de alrededor de $50. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a futuro? Hay que replantear el tema de la producción petrolera, hay que replantear el tema de hacia dónde queremos ir con nuestra economía, dada esta experiencia, Henry. Sí, yo creo que el señor ministro de Energía y Minas, yo le pediría tres cosas, como ciudadano y como persona que conozco de esta actividad y como dirigente que he sido del sector petrolero y por mis 22 años de trabajo en el sector petrolero, la mayoría en capacitación petrolera. ¿Qué hay que hacer? Hay que renegociar los contratos, estimado Fernando, de la producción petrolera. No podemos seguir con esos contratos que le cobran al Estado ecuatoriano $30, $33, $35, $37, $41 por extraer un barril del subsuelo y por poner en superficie. Eso nos cobra. Así están los contratos con tarifas fijas. Esa es la una alternativa. Sí, la una. La segunda es renegociar los contratos con China y con Tailandia a efectos de que no les podemos seguir entregando todo el 100% de la exportación petrolera a ellos, ¿no? Okay. O tercero, hay que reformar la ley de hidrocarburos para establecer un solo contrato tipo como ya lo tuvimos en los años 70, solo para que tenga una idea clara. En el año 72, nosotros explotábamos un barril de petróleo vendíamos un barril de petróleo en $2.50. ¿Cuánto era el costo de producción de ese barril de petróleo? 45 centavos. En el año 77, ¿a cómo vendíamos el petróleo? A $12.97. ¿Cuánto nos costó sacar un barril de petróleo del subsuelo? 66 centavos. Entonces, en relación de costo-precio, en el año 72 fue de 18%, teníamos una ganancia como país del 82%. En el año 77, ¿cuánto fue el costo? El 5% con relación al precio. ¿Cuánto fue la ganancia para el país? Del 95%. Ahora sucede que los precios del barril del petróleo que los costos de producción del barril del petróleo duplican al precio de venta del hidrocarburo. Y en términos generales no es negocio. Rápidamente, Henry, el ministro ha dicho o ha hecho entrever que este es el momento para eliminar el subsidio a los combustibles, principalmente a las gasolinas. ¿Usted cree que es el momento y que hay argumentos suficientes y hay condiciones suficientes? Bueno, en cuanto al subsidio, el gobierno ya debió bajar porque sucede que el viernes 17 en los Estados Unidos se vendió un galón de gasolina en menos de $1 y aquí se vendió $1.85. Entonces, ¿cómo es eso? Aquí sucede que la economía no funciona de manera correcta entre oferta y demanda. Si bajó el precio del petróleo, en el Ecuador debió venderse un galón de gasolina en menos de $1. Entonces, pero eso no se da. Hemos vendido seguimos vendiendo a la extra y la Eco País dice en $1.85 y la Super en $2.40, en $2.50, entonces no puede ser. Entonces ahorita ya no hay subsidio. Sucede que el problema está de que por la ineficiencia de los gobiernos y porque hemos destruido la industria petrolera en el Ecuador, tenemos que importar los derivados, tenemos que importar cerca de un 70% en gas, en diésel, gasolina como promedio. Entonces ya no es problema del precio ahorita, sino es el problema de las importaciones. Entonces, allí también hay que hacer un correctivo en la industria en cuanto a la refinación y comercialización. Tenemos que ir a una empresa de economía mixta, en donde el Estado participe como accionista y la empresa privada sea la que capitalice el manejo de la refinación de crudo, y entonces allí hay una sociedad. El Estado ecuatoriano pone las refinerías, los poliductos, los tanques de almacenamiento, y la nueva inversión se da por la inyección de capital privado. Entonces, una empresa de economía mixta, el Estado, tiene las ventajas, tiene la fortaleza de controlar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del contrato, el pago de impuestos y obviamente recibir las ganancias como accionista. Entonces ahora, yo creo que por ahí hay que pensar en cuanto a las reformas del sector petrolero, estimado Fernando. ¿Habrá posibilidad de seguir hablando de estos de Henry, el experto petrolero Henry Llanes? Hacemos una pausa en Telegrama Noticias.